¿Sientes que estás derrotado? No te entregues. Hoy es tiempo de una gran remontada. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en Misión 66. Te saluda David Silva. Estamos descubriendo las claves para la vida que se encuentran en el primer libro de Samuel y en esta ocasión vamos a descubrir los capítulos 6 y 7. ¿Cuál es el tema, Johnny? Simple, la gran victoria. Veremos que los israelitas perdieron y pierde el que no sabe por qué. Y también pierde el que no sabe por qué gana. Y el que aprende con la pérdida no ha perdido, ¿no te parece? Suena interesante. Bueno, basta ya de misterio, nuestra aventura está a punto de empezar. Ponte cómodo y arranquemos. En el episodio anterior vimos la sorpresa de las 7 caídas, cuando hablamos de los filisteos quienes capturaron la grande y famosa Arca de la Alianza de Israel. Pero vimos también que más que un trofeo de guerra para pavonearse delante de todos, terminó siendo un dolor de cabeza. Sí, pues sufrieron las consecuencias de su presencia entre ellos, ya que el Dios de Israel, el Dios verdadero, totalmente superior al Dios Dagón, Dios de los filisteos, les castigó con fuerza. Ante todo ese lío de enfermedades y desgracias, el texto nos dice que el arca del Señor estuvo 7 meses en tierra de los filisteos. Ellos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron, ¿qué nos aconsejan hacer con el arca del Señor? Díganos cómo podemos devolverla a su lugar. Fíjate qué dificultad. Ellos están aterrados porque no saben qué hacer con el arca y se la querían sacar de encima a como dé lugar. Así que, ante eso, los sacerdotes filisteos llegan a la siguiente conclusión. Cuando regresen el arca de Dios de Israel a su lugar, no la envíen vacía, sino que envíenla con una compensación por la culpa cometida. Solo así serán sanados y sabrán por qué el poder de Dios se ensañó contra ustedes. Los filisteos, aterrados ante esa circunstancia, obedecen el consejo de los sacerdotes para librarse del arca y conscientes de que habían cometido un error, deciden enviar también una ofrenda, de hecho, un tanto extraña. Sí, es muy extraño porque según el consejo de los sacerdotes tenían que hacer 5 tumores de oro y 5 figuras de oro de ratones que estaban destruyendo su tierra. Tiene una explicación. Recuerda que la plaga que afecta a los filisteos es posiblemente, según muchos estudiosos, una peste bubónica. Ellos envían, según el número de los gobernantes filisteos, la misma cantidad de imágenes de la plaga que les estaba afectando tanto a ellos como a los gobernantes. Los sacerdotes les explican por qué en el versículo 5. Tal vez Él se compadezca de ustedes, de sus dioses y de su tierra. ¿Por qué son insensibles, como el faraón y los egipcios? Ellos trataron con dureza a los israelitas, pero los dejaron ir, y ellos se fueron. Aquí vemos claramente que la victoria es del Señor, porque a pesar de que los filisteos consiguieron vencer la batalla y estaban dominando con bastante fuerza al pueblo de Israel, no pudieron vencer al Dios verdadero. Señalabas en el encuentro anterior que Dios nunca sale derrotado, aunque su pueblo sí lo fue infinidad de veces por su pecado. Exacto. Dios es siempre victorioso. Pero avancemos en el capítulo 6 de Primera de Samuel. Llama mucho la atención, Johnny, que el cuidado que tomaron al preparar una carreta nueva con 2 vacas que habían tenido crías recientemente y nunca habían llevado carga, ni yugo, ni un peso. Suena como que hubo una actitud de bastante respeto. Muy buena observación. Y así fue. Aprendieron que a Dios había que respetarlo. Allí pusieron el arca del Señor y junto a ella una caja con los objetos de oro que se hicieron, y la carreta fue enviada. Da la impresión, por esta preparación, que había mucha expectativa por lo que iba a pasar. Sí, porque esas vacas nuevas que nunca habían tirado de un carro, ¿para dónde iban a tomar? Claro, porque, vean, está el detalle que los sacerdotes filisteos les dijeron, dejen que el carro se vaya.
Claro, podrían haber agarrado para cualquier lado. ¿Y cómo eran esas vacas nuevas que nunca habían sido sujetadas de un carro juntas? Eso podría ser un desastre. Exactamente. Cada una podría haber tirado en direcciones opuestas. Así que todos estaban con él a ver qué pasa. Y allí vino el consejo de los sacerdotes filisteos. ¿Cuál fue? Les dijeron, pero fíjense qué rumbo toma el carro. Si se va por el camino que lleva a Bet-Semes, su tierra, eso querrá decir que fue el Señor quien nos mandó tan grandes males. Pero si toma otro camino, sabemos que no fue el Señor, sino que lo que sufrimos fue un accidente. Recordemos que los propios líderes filisteos están lidiando con mucho temor la situación. Estaban muy asustados ante este episodio imprevisto del poder extraordinario de parte del Señor, del Dios de Israel, por lo que tomaron las vacas e hicieron todo conforme a lo que se les había indicado. Me llama la atención que el texto dice que las vacas marcharon derechito, bramando todo el trayecto sin apartarse del camino directamente a Bet-Semes. Era como si fuera una comitiva oficial que va anunciando el paso de una autoridad. Sí, y siguieron esa misión sin desviarse para ningún lado. Al mismo tiempo, los jefes de los filisteos se fueron detrás de la carreta hasta el límite de Bet-Semes, que era frontera con Israel. Bien, en esa situación, fijémonos lo que ocurre. Sí, dice el texto, los habitantes de Bet-Semes estaban en el valle segando el trigo y cuando alzaron los ojos y vieron el arca, se alegraron mucho. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se detuvo en donde había una gran piedra. Entonces ellos tomaron la madera del carro y la partieron y ofrecieron las vacas como una ofrenda al Señor. Luego los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que iba junto a ella, donde estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron sacrificios y ofrendas al Señor. Cuando los 5 jefes de los filisteos vieron todo esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Así fue como los filisteos se libraron del arca. Y a pesar de este momento de gran celebración del capítulo 6, en primer libro de Samuel, hay un gran pero. Sí, dice el texto que algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Nunca mejor aplicado, Kimberly, porque ellos sabían que eso no estaba permitido, y lo que debía ser motivo de gozo se convirtió en tragedia. Sí, dice el texto que murieron 70 hombres de esa región. Aunque el número de muertos tiene cierta discusión. Sí, veámoslo en la sección de preguntas. Sean cuantos sean, ¡qué locura esto! Tremendo. Fíjate qué cosa. La desobediencia los llevó a la muerte. Y pasaron del gozo al llanto. El texto dice que el pueblo lloró porque el Señor los había castigado con tantas muertes. Y dijeron, ¿quién será digno de estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿Contra quién se ensañará cuando se aparte de nosotros? Luego enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarín para que les dijeran, los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan y llévenla con ustedes. Ay, ay, ay. Qué dura fue la lección. El Dios poderoso, el Dios grandioso, el Dios de Israel, es un Dios absolutamente santo, y nadie debía ir con curiosidad impropia a meter las narices dentro del arca y acercarse a lo sagrado sin sufrir la consecuencia de su falta de respeto a la santidad de Dios. Esos hombres hicieron eso y terminaron siendo castigados. Lo que paradójicamente, Johnny, llevó al pueblo a temer al Señor de una manera que quisieron librarse del arca enviándola a Kiriat Jearim. Es verdad. Pero bien podrían, y a ver si me explico, aprendido la lección y seguir teniendo el arca dentro de los parámetros establecidos en la ley. O enviarla de regreso al tabernáculo donde le correspondía estar. Ah, sí, es verdad. Pero no tomaron esa opción. Fue un error detrás de otro. En esa confusión que es parte del periodo final de los jueces, con falta de liderazgo y claridad espiritual, el arca se fue a Kiriat Yarín, otro poblado cercano. Primero los filisteos se sacaban el arca de encima, yendo de ciudad en ciudad. Ahora los mismos judíos no la quieren y se pasan la pelota el uno al otro. Asimismo, y terminaron llevándola a la casa de Abinadab. Pero hubo una diferencia en este punto. Los habitantes de Kiriat Yarín consagraron a su hijo, Eleazar, para que cuidara del arca, quedando allí por 20 años. Así que, debido al temor por las consecuencias de profanar el arca, falta de dirección clara
y total descuido espiritual llegaron a esta decisión. En ese remolino es que el pueblo de Israel gemía arrepentido al Señor. Y es cuando el historiador nos presenta el comienzo del liderazgo espiritual de Samuel, a quien Dios preparó durante todo este tiempo. Escuchemos sus palabras. Él les dijo: si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. En otras palabras, deben consagrarse al Señor y Él los libertará de las manos de los filisteos. Y recordemos, hemos visto que Dios es más grande que sus problemas, que Dios es victorioso, pero al mismo tiempo el pueblo de Israel aún estaba bajo la servidumbre del poderío de los filisteos, por lo que Samuel los llama a tomar acciones concretas. Sí, y parece que respondieron positivamente, Johnny. Finalmente, pero tras estar en el fuego de los sufrimientos por sus propias decisiones. El versículo 4 lo pone así: y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. El arrepentimiento exige una disposición del corazón, confesión y cambio de manera de vivir, y lo vemos en este pasaje. Así fue. Samuel reunió a todo el pueblo en Mizpa, Un lugar importante que se convierte en centro religioso para Israel en el Antiguo Testamento. Allí Samuel se convirtió en el caudillo de los israelitas, el último juez. Veamos las acciones que tomaron ese día. Sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Aquel día ayunaron y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Pero los filisteos estaban observando el cuadro y lo menos que querían era una rebelión de Israel. por eso se prepararon para la batalla. Temían una insurrección. Y estos debilitados israelitas, consumidos en sus fuerzas y capacidades, se llenaron de miedo. Por eso le rogaron a Samuel que clamara a Dios en nombre de ellos, pidiendo que Dios los liberara de sus enemigos. Allí el líder espiritual debe entrar en acción, porque en vez de convocar a tomar las armas, ¿qué hizo Kimberly? Dice el relato: entonces Samuel tomó un cordero recién nacido y lo sacrificó y lo ofreció al Señor. Luego rogó por el pueblo de Israel, y el Señor le oyó. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, llegaron los filisteos para pelear contra los israelitas. Y allí, en medio de la tensión y la falta de fuerzas, es cuando se debe ejercer la fe, y Dios, en su soberanía, decide obrar milagrosamente. Y todos lo presenciaron. Dice el texto que el Señor lanzó fuertes truenos contra ellos, y los atemorizó, y los israelitas los vencieron. Esto creó confusión entre los filisteos, que cayeron derrotados ante los israelitas. Fíjate en la intervención sobrenatural de Dios. Los israelitas persiguieron a los filisteos más allá de Bet-Car y los hirieron de muerte. ¡Tremenda victoria! ¡Qué remontada! Los filisteos eran los que mandaban, eran imbatibles, pero ahora, con la bendición de Dios, con el pueblo arrepentido y volviéndose al Señor en esta nueva circunstancia, el Señor intervino a favor de Israel, venciendo a los invencibles filisteos, un pueblo muy poderoso en comparación a los israelitas de aquel tiempo. Y para consagrar la victoria, para celebrar, hicieron un memorial. Sí. Luego Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sen, y a ese lugar lo llamó Ebenezer, porque dijo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Posiblemente hayas escuchado muchas veces ese nombre. Ahí está el significado de Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y fue un momento de cambio que perduró. Es que a partir de esa victoria, los filisteos no volvieron a entrar en el territorio de Israel porque el poder del Señor estuvo contra ellos mientras vivió Samuel. Lo que no quiere decir que no hubo conflicto, porque luego veremos varias batallas contra estos persistentes enemigos. Sin embargo, como decían, fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. ¿Y se recuperaron territorios? Sí, recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat. Y como una consecuencia colateral, dice el texto, también hubo paz entre Israel y los amorreos. Ciertamente. Además, Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Anualmente hacía una recorrida por Betel, Gilgal y Mizpá y atendía los asuntos del país en esas regiones. Luego regresaba a Ramá, donde residía, y desde allí impartía justicia al pueblo. Y también allí erigió un altar al Señor. Exactamente, un lugar de culto a Dios.
Por lo tanto, querido oyente, la gran realidad es que nadie puede enfrentarse a Dios. Él siempre es victorioso. ¿Qué piensas tú? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. Déjanos tus comentarios o escribe al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y recuerda solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis. Estamos en el primer libro de Samuel, en los capítulos 6 y 7. Y ahora llega el tiempo de preguntas. La primera: ¿qué clase de ofrenda extraña es esta que aparece en los primeros versículos del capítulo 6? ¿Aceptará Dios ese tipo de ofrenda de ratas y tumores? Alguna traducción más antigua habla incluso de hemorroides. ¿Tiene sentido eso, Johnny? David, cuando leemos ese texto nos impresiona porque realmente es una ofrenda muy extraña. Pero cabe prestar atención que esa ofrenda es hecha por los filisteos. De hecho, fue recomendada por sus sacerdotes y adivinos, y ellos están haciendo las cosas según las entienden. Además, estaban asustados, queriendo calmar la ira del Dios de Israel. Esa traducción antigua, hemorroides, podría no ser adecuada porque el texto no lo sugiere, porque incluso es muy extraña la posibilidad de hacer una ofrenda así, y lo que vemos son los tumores y ratas debido a la peste bubónica. Esta me parece una mejor opción. Así que ellos están usando un enfoque filisteo en las ofrendas. Lo que no quiere decir, y la Biblia no lo dice, que Dios las acepte, sino que es su intento por librarse de la ira de Dios. Hacen estas cosas desde el punto de vista de los filisteos. Por eso, una vez más, enfatizamos que el texto cuenta lo que pasó. Es un texto narrativo o descriptivo, no uno normativo. Que haya pasado en la Biblia no significa que sea un modelo, un estándar, pero como muchas veces hace falta entenderlo, lo enfatizamos. Esto no se debe repetir. Es que si no fuera así, habría gente por allí vendiendo ratones y tumores y diciendo que son sagrados. Bueno, como es de oro, como es un regalo, que venga, nos lo quedamos. Esos son otros enfoques. Miremos el versículo 19 del capítulo 6, donde dice que un grupo de curiosos de Bet-Semes fueron a ver dentro del arca y murieron, lo que estaba estrictamente prohibido por la ley. ¿Cuántas personas murieron realmente por la curiosidad de mirar en el arca? El texto habla de 70 hombres, mientras otro texto habla de 50,070. Como que es mucha gente, ¿no? Esa es una excelente observación, Kimberly. Mira, el arca está llegando a Bet-Semes y lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos diversos manuscritos bíblicos antiguos, y como muchos de los manuscritos del texto hebreo, que es denominado texto masotérico, dicen 50,070, la traducción griega también lo dice, pero otros diversos manuscritos dicen 70. ¿Qué piensan los estudiosos sobre eso? Pues mira, es muy poco probable que el arca hubiera sido vista por más de 50,000 personas porque parece poco razonable. Por eso, los estudiosos en las versiones más acordes con la investigación y el estudio entienden que la sugerencia de 70 sería mucho más adecuada y razonable que la de las más de 50,000 personas. Además, me pregunto si había tanta gente en esa región de Israel. Buena observación. Y en este caso también debemos actuar con sentido común porque en la versión antigua, basada en algunos manuscritos, nos plantea una posibilidad que difícilmente tendría sentido dentro del contexto de una aldea rural pequeña en el Israel de los tiempos bíblicos. Sí, eso sería como si fuese un estadio de fútbol lleno de personas y el arca en medio. Es complicado pensar así. Ahora, vamos al versículo 10 del capítulo 7, donde aparece otro acontecimiento muy significativo. Samuel está presentando su ofrenda. Los filisteos están llegando y Dios lanzó grandes truenos. ¿Es un sentido poético o podemos entender el significado de esa palabra como un poco más severo? O sea que Dios realmente envió esos truenos escalofriantes. Mira, esta observación que haces aquí
es mucho más importante de lo que nos imaginamos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, lo que está en juego aquí es aquella idea de quién tiene realmente el poder. ¿En quién creían los filisteos? En Dagón. Dagón es el dios de los filisteos. ¿Qué se piensa sobre Dagón? Que él es el dios de la tormenta, que es un dios vinculado a la familia de Baal. Pero las cosas no les van a salir bien. Dicen que Dagón era el dios pez, pero más bien podríamos decir que le salió rana, como se dice popularmente. Sí, porque Dios vence a los filisteos con truenos. ¿Qué pensaban los filisteos sobre esos truenos? Usualmente pensaban en su esquema que los truenos eran la señal del poder y de la fuerza de su Dios. Sonaba uno y decían, ven, ese es nuestro Dios. Pero fíjate, considerando esa realidad, el Dios de Israel vence a los filisteos con los truenos que ellos atribuían al Dios que veneraban, Dagón. Así que eso es importante, porque lo que está detrás de ello es semejante a lo que pasaba con las plagas en Egipto, que Dios usa sus propios dioses y símbolos para derrotarlos. La manifestación del poder de Dios en el trueno vence al dios filisteo. Bien, hablemos un poco más sobre el arca. ¿Cuál era el poder del arca? Ella trajo tantos problemas. En los capítulos 6 y 7 del primer libro de Samuel se habla sobre ella y conocemos incluso películas y leyendas hablando sobre el arca. ¿Por qué existe tanto misterio sobre el arca? Pues bien, casi que te podríamos llamar Kimberly Jones en busca del arca perdida. Mira, con lo que me gustan las aventuras me sumaría a ella. Hasta tengo mi sombrero como el de Indiana Jones. Bueno, quedará para otra oportunidad. Ahora el texto es interesante porque muestra una cierta ambigüedad. Por un lado, el arca no está mostrando ningún poder en sí misma. Sin embargo, el pueblo de Israel tiene el arca y cree que estarán seguros con ella. Pero ocurre que pierden la batalla con el arca. Los filisteos los derrotan y además de ser derrotados, los filisteos se llevan el arca. Entonces, aparentemente, el arca está, digamos, durmiendo tranquila. Pero después el arca es situada ante Dagón y Dagón aparece caído. ¿Y qué nos dice esto a nosotros, Johnny? En primer lugar, que no se trata de una idea fetichista, mística, en la que confías en el objeto como si los poderes estuvieran en él. El arca simboliza el poder de Dios y su presencia en medio del pueblo, pero ella no es lo que realmente hace la diferencia por sí sola. Por otra parte, como el arca representa eso y los filisteos creyeron que vencieron al Dios de Israel, entonces Dios manifiesta su poder. Y como Dios quiere que el pueblo entienda cuál es su poder, sus reglas establecidas con relación al arca permanecen. Él trae sufrimiento a aquellos que faltan al respeto a lo sagrado y a la santidad, ya sea por curiosidad o la razón que sea. Así que Dios sigue mostrando no solamente su poder de victoria para el pueblo de Israel, sino también su poder un tanto aterrador cuando expresa su santidad y su gloria, corrigiendo y castigando al que le falta el respeto, sea filisteo o israelita. Ahora toma tiempo para buscarnos en las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Haz clic en la publicación más reciente y compártela. Antes de irnos, saquemos conclusiones. ¿Cuál es, Johnny, la gran lección que aprendemos en los capítulos 6 y 7 de Primera de Samuel? La gran verdad, la realidad que debemos tener en mente es que el poder le pertenece a Dios. Es interesante que el pueblo de Israel, como observamos, intenta seguir a los dioses falsos. ¿Por qué? Porque piensan que los demás dioses también tenían poder. Los filisteos creían en un dios falso. Cada persona cree en su propio poder, representado o no en una divinidad. Lo que este texto les muestra a los filisteos, a los israelitas y a todos nosotros es que el poder solo le pertenece a Dios. Así que humíllate, baja la cabeza, abandona la arrogancia y reconoce la gran verdad de manera práctica en tu vida, pues el poder le pertenece a Dios. Así termina nuestra Misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura.
Escríbenos y solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.